Qué tremendo, ¿no, hermanos? Imagínense que aquí este lugar, después de unos años, hemos platicado, aquí no tenemos cosas carísimas, ¿verdad? Como todo el oro que fue llevado, las mejores maderas. Sin embargo, habían saqueado y había quedado en ruinas. Fíjense nomás el lugar que Dios había preparado para que realmente, hermanos, ahí se llevaran los holocaustos, se hiciera expiación por los pecados, el pueblo se acordara del Señor todos los días. A lo mejor nosotros nos acordamos nada más el domingo y eso a veces pudiéramos decir, pues voy, pero no lo tengo presente todos los días. ¿Cómo es que va a estar presente todos los días en nuestra vida, hermanos? A través de la lectura, a través de la oración, ¿sí? Pero cuando no está presente o cuando tengo una aflicción, cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, es entonces cuando busco del Señor. Pero los demás días de mi vida los puedo pasar inadvertido porque Él no puede estar presente. Quiere decir, hermanos, que es un peligro bien grave lo que estaba pasando, ¿sí? Y que sin embargo, Ezequías tomó la decisión inmediatamente de empezar a restaurar lo que se había olvidado, ¿sí? Por eso es el recordatorio siempre, hermanos, con la iglesia, que no olvidemos los beneficios que tenemos de parte de Dios y que tenemos que venir. Yo sé que con Jesús venimos y Él fue el holocausto y fue la expiación perfecta para todos nuestros pecados, ¿sí? Y ya lo tenemos. Pero en aquel entonces, hermanos, tenían que llevar los borregos, los terneras, ¿verdad? A ofrecerlas. Y primero limpió a los que servían, hermanos. Ellos primero dieron el primer paso de limpiarse. Dice que llamó a los levitas y a los sacerdotes, hermanos, para que limpiaran primero el lugar donde iban a estar. Dios había mandó, así como vemos en aquella foto que tenemos, ¿verdad? Donde era el tabernáculo, hermanos, y donde se ofrecía. Todo eso fue el principio. Y lo tenían que andar llevando de un lugar para otro cuando estuvieron en el desierto, ¿verdad? Sin embargo, ahí estaba, ¿verdad? El Señor. Y dicen que ese humo, ¿verdad? Que hacía que la presencia del Señor estuviera ahí. Pero tenían que estar ofreciendo holocaustos, ¿verdad? Y vimos ahí la cantidad de sangre que se derramaba, ¿verdad? Cuando ahora que estuvimos leyendo, ¿verdad? Nuevamente todos los holocaustos, y que era una cantidad inmensa, hermanos, porque el pecado estaba al acecho. Hoy con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, pero en aquel entonces, hermanos, filas. Y no terminaban de salir de la fila cuando ya estaban otra vez iniciando la otra para ver de qué manera iban a poder ser expiados los pecados, hermanos. O sea, perdonados los pecados. Pero acuérdense que en aquel entonces nada más cubría, pero no borraba. Hoy tenemos la gran bendición que Jesús vino a borrar el pecado del mundo, hermanos. Eso es con su expiación. Entonces, en aquel entonces se habían descuidado de tal manera, hermanos, que no tenían absolutamente, estaba en ruinas el templo. Entonces les dijo Ezequías, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a recoger. Tienen que empezar a recoger, y ustedes son los principales, porque son los sacerdotes y los levitas los que van a empezar a iniciar. Nuevamente Él no usurpó un lugar, hermanos, como lo hizo Usías. ¿Sí se acuerdan de Usías? ¿Qué fue lo que hizo él? Ofreció incienso antes, ¿verdad? Y no dejando a los sacerdotes. A ellos les correspondía. Por eso el primer paso, él sabía reconocer quiénes eran las personas de autoridad que estaban en el templo, hermanos, y a las cuales llamó y dijo, primero hay que purificarse y hay que quitar todo esto y vamos a limpiar. Imagínense lo que tiene que hacer el Señor, limpiar en nuestra vida, hermanos, ¿sí? De tal manera, el caso es que en lugar sucio no entra Dios, hermanos. En lugar sucio no entra Dios. Por eso lo limpia. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor limpia nuestro pecado. Entonces viene y mora con nosotros, ¿sí? Y aquí está. Entonces empezaron a limpiar y empezaron a sacudir y a quitar todo aquello, hermanos, ¿verdad? Que estaba en inmundicia. ¿Dio la orden y la recibieron?
Sí, y empezaron a hacer y empezaron a ofrecer expiación y holocaustos, de tal manera que tenía que haber una limpieza tal, no solo del lugar, sino también de estos que servían. Dicen que encontró mejor a los levitas que a los mismos sacerdotes. Entonces hubo tener que haber purificación. La gente se hace mañosa, hermanos. Al cabo del tiempo de no tener una comunión con Dios, se olvidan los ritos que se tenían que hacer. Entonces Ezequías empezó, no dilató, sino inmediatamente empezó a ver de qué manera podía que los que eran líderes, que los que eran sacerdotes, que los que eran los levitas, hermanos, empezaran a funcionar para lo que Dios les había llamado. Y empezaron a limpiar el lugar, de tal manera que ellos empezaron a trabajar. Y después se salió e hizo la invitación para todo el pueblo. Así, ¿no? Como ya tengo muchos años de 16 años habían transcurrido de Acaz como rey. A veces en unos días se nos olvida. Imagínense 16 años, más aparte los años de los otros reyes, hermanos, que no habían llevado al templo, al pueblo, hermanos. Entonces estaban así como indiferentes. Vamos a ver en el capítulo 30 que hasta burlones hubo cuando fueron llamados para que nuevamente se restableciera la Pascua. Por eso importante que empiecen a leer 30, 31 y 32. Dentro de 8 días vamos a ver lo de la Pascua. Hoy vamos a ver cómo se realizó nuevamente ¿cómo se llama? El servicio de sacerdotes y levitas. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto, hermanos, que los que empiezan con Dios son prosperados en su obra. Y este hombre fue prosperado en su obra, este rey fue prosperado en su obra, hermano, porque inmediatamente, fíjense, porque qué ejemplo pudo haber tenido de su papá, ¿no? Un mal ejemplo. Pero sin embargo, él empezó, yo creo que a rascar, hermanos. ¿Los hijos de Dios rascan, hermanos, para buscar? Claro que sí. Si esto ya se ha olvidado, lo tengo que recordar. Lo tengo que recordar, de manera que esto no estamos haciendo lo que Dios quería. ¿Lo estaba viendo en su papá? Sí, estaban ofreciendo holocaustos, capítulo 28 de Segunda de Crónicas. Sí, en lugares. Se había descuidado el templo. ¿El templo para qué es, hermanos? ¿Para qué es este lugar? Para venirnos a reunir, para que le ofrezcamos a Dios los cánticos, ahorita que ofrecimos cánticos, para venir y escuchar la palabra, para que estemos atentos a ella, para que nos salgamos bendecidos después de recibir su palabra, para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Ese era el propósito de la reunión. ¿Qué pasaría si esto fuera una reunión social, hermanos? Pues no tendría ningún caso. No salimos igual, por eso cada uno de nosotros, ese es el libre albedrío, que en la elección está la libertad. ¿Cómo vengo? ¿Cómo preparo? ¿Cómo prepararon primero para que empezara nuevamente a reanudarse el culto? Limpiando. Y esto tenemos que volverlo a ver en la vida de cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Estoy limpiando mi vida para venir y para cantarle, para venir y para ofrendar, para venir y para dar mi diezmo, para venir y para escuchar su palabra. Todo eso, hermanos, se venía y se trabajaba de una manera bien especial. ¿Dios es limpio, hermanos? ¿Dios es santo? ¿Dios nos ha llamado santos? Sí, que Él nos ha llamado por ser apartados para Él. Eso quiere decir, hermanos, que donde hay suciedad, ahí no reina Dios. Entonces tuvo que lavar, tuvieron que limpiar físicamente, pero también espiritualmente, hermanos. Para que ahí, ¿cómo nos gustaría llegar a este lugar? ¿Que oliera feo? ¿O que oliéramos feo por nuestro pecado? No, hermanos, por eso cada uno de nosotros tiene que hacerse una supervisión de lo que no está bien y de lo que está bien en nuestra vida, ¿sí? Una buena obra la empiezan con Dios y esto va a ser prosperado.
Cuando Ezequías llegó a la corona, se aplicó de inmediato a hacer reformas. Los que empiezan con Dios comienzan por el lado bueno, su obra, y prosperan conforme a eso. Los que dan la espalda a los mandamientos de Dios, se puede decir con verdad que abandonan a Dios mismo. Todavía hay quienes se descuidan si no leen ni se abren debidamente la palabra, porque eso representaba el encendido de las lámparas, y se nos ofrecen oraciones y alabanzas, que por eso significaba el incienso ardiendo. O sea, el presentar, hermanos. Lo que empieza con Dios comienza por el lado bueno y su obra, y prosperarán conforme a eso. Los que dan la espalda a los mandamientos de Dios, ¿y qué había hecho el pueblo de Dios? Había dado la espalda totalmente a los mandamientos. Ya no los llevaban a cabo. Desde el momento en que descuidaron su comunión. Desde el momento en que se aliaron con otras naciones, hermanos, que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios, hermanos, a ofrecer a sus dioses holocaustos. Es como si a nosotros nos dijeran: vamos a la villa, a donde pierdes la silla, y ahí vas, tú puedes ir, ¿no? Ay, pues sí, ¿no? Pues ¿qué tiene de malo? Pues también, acuérdate que nosotros también hemos ido a donde ustedes se reúnen. Sí, pero no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Y ellos, el pueblo de Dios, hermanos, se había inclinado hacia las cosas que no eran de Dios. Hacia aquello, hermanos, que era abominación para Dios. Dice que por eso estaba separado Dios de ellos. ¿Qué quiso hacer Ezequías con el pueblo? ¿Y qué es lo que quiere Dios hacer todos los domingos, todos los martes, todos los días de nuestra vida? Acercarnos a Él, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y en esos momentos Ezequías se le iluminó, ¿verdad?, la mente y el corazón, y dijo: hay que hacer una renovación nuevamente de todo lo que se ha perdido. Yo no sé qué tantas cosas hemos perdido en este caminar. Si lo estás llevando como religión, quiero decirte que estamos equivocados. Si lo estamos siendo ligados a Dios, ¿verdad?, y que algún día, ¿verdad?, dice que porque la palabra de Dios no torna vacía, ¿verdad?, pero si no vamos con la rectitud de corazón y limpieza de corazón para que nuestras vidas sean transformadas, ¿qué hubiese pasado, hermanos, si no hubiese habido esa limpieza y esa invitación que se hizo? Y que los sacerdotes y los levitas no hubiesen querido obedecer el mandato que el rey les estaba dando como orden. Si ya nos olvidamos de eso, ¿qué existe? Pero como hemos dicho en muchas ocasiones, ¿hay un remanente? Hay un remanente, hermanos, del cual sigue y seguirá por siempre y para siempre, hermanos. ¿Sí? Porque si unos se descuidan, otros se aprovechan de seguir unidos a Él. Y eso es lo que debemos de hacer. Aprovechar el tiempo y el momento de seguir unidos con Él. Entonces, los que dan la espalda a los mandamientos de Dios, se puede decir con verdad que abandonan a Dios mismo. El pueblo de Israel lo había abandonado, así es. Todavía hay quienes se descuidan, si no leen, ni siquiera abren debidamente la palabra, porque eso representaba el encendido de las lámparas, y si no se ofrecen oraciones y alabanzas, porque eso significaba el incienso ardiendo. El descuido de la adoración de Dios fue la causa de las calamidades bajo las cuales cayeron. El Señor solo puede preparar el corazón de un hombre para la santidad vital. Cuando se hace mucho bien en poco tiempo, la gloria debe de ser atribuida para Él. Esperó mucho tiempo Ezequías para hacer en obediencia lo que él, de la manera que él habrá podido tener, y la comunión a la mejor para con Dios, aún dentro de que en su casa con Acaz, su padre, no hayan tenido. ¿Cuántos de aquí de la iglesia, hermanos, tenemos devocional diario? ¿Cuántos tenemos lectura de la palabra de Dios diario? ¿Importante será? Ay, es que ya están viejitos. Nosotros tenemos otras cosas que hacer. Quiero decirles, hermanos, que había jóvenes, había viejos,
Y la iglesia no es para venir al templo no es para los viejos, ¿eh? No es como en la iglesia católica, ¿no? Que nos dicen que los viejitos están ahí dándose de golpes de pecho. No es ahí, hermanos, sino que es a donde el Señor nos ha llamado de una manera a venir, ¿a qué? A escuchar la palabra. ¿Qué hacemos con los niños, hermanos? A ver, acá, por favor. ¿Qué hacemos con los niños? Los dejamos afuera porque son niños, porque su corazón no se puede ensuciar. ¿Será eso? Se destruye. Se destruye si no los traemos, ¿verdad? Y se instruye si los traemos. No es, alguien dijo en una ocasión que subían a hacer plastilinas y muñecos de plastilina. ¿Ustedes creen que eso se puede hacer con los niños, hermanos? ¿Creen que a eso pasa? Yo nada más quiero saber si a eso pasan, porque yo creo que las maestras traen un estudio para dárselos a ellos en su tamaño. Los jóvenes no creo que tampoco, o también hacen plastilinas, los jóvenes, cosas con plastilina. No, hermanos, ahí juegan también, a jugar a ver de qué. No, hermanos, ni aquí en la escuela dominical tampoco les damos plastilina, hermanos. Les damos la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba ofreciendo en ese momento Ezequías para que el pueblo restaurara su comunión con Dios. Eso era lo que él estaba procurando hacer. Y eso es lo que Dios nos procura hacer y nos invita a hacer todos los domingos, todos los días de nuestra vida. Esa era la invitación a renovar, ¿qué cosa? Nuestra comunión con Dios. ¿Nos puede alejar? Las cosas cotidianas, el mundo en el que vivimos, todas las situaciones que pueden llegar a distraernos. Hay muchos distractores. ¿Y había sucedido con el pueblo de Dios? Sí. Y los distractores se habían convertido no en un día, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 días, en años, hermanos, para nuevamente volver a restablecer lo que Dios había querido desde el principio. Las lámparas encendidas, que es la palabra de Dios, el incienso, las alabanzas y las oraciones. Eso quiere decir, hermanos, que hacemos un culto aquí, como Dios lo pone. ¿Leemos la palabra? Está encendida el incienso, que es las alabanzas y es la oración. ¿Hacemos oración? Amén, hermanos. Pero ¿de qué manera la estamos trayendo o haciendo? O mi comunión con Dios es tan atrayente que estoy cautivado de una manera tan especial que me tiene presa el Señor a través de mi comunión que tengo con Él todos los días de mi vida, y que separada de mí, dice el Señor, separado de mí nada podréis hacer. Y cuando eso lo veo y digo yo, Señor, si me separo de ti no sé a dónde ir. Es que no tengo un lugar a donde asistir, Señor, si yo me separo de ti. Por eso era la invitación de Ezequías, hermanos, a que los sacerdotes y los levitas tomaran para lo que habían sido llamados en el ministerio. No a venir a perder, ni a mirarnos unos a otros, a ver qué onda. No, hermanos, es para poner atención a su palabra. Es para estar apercibidos a ella. ¿Con qué finalidades estaba haciendo esto, hermanos, de la renovación del culto? Primeramente, los que transmitían la palabra, hermanos, tenían que estar entregados a Dios e invitar al pueblo a que nuevamente ofreciera lo que tenía que ofrecer. Ofrecieron los holocaustos para ellos, primeramente limpiarlos, ¿verdad? Y después para que el pueblo regresara nuevamente. Eso quiere decir que estaba el lugar preparado, ¿verdad? Como se prepara todos los días. Y se prepara aquí en la iglesia, hermanos, para que los domingos no nada más crean que es, pues, a ver, de Tin Marín, de doping, güey, cúcaramácara, títere fue. Esto vamos a hablar. No, hermanos. Lo tenemos que estar sacando, estarnos instruyendo en su palabra. A lo mejor muchos de ustedes no entienden lo que estamos hablando.
es que la mera verdad me ha dado flojera, ¿no? Leer la palabra. ¿Por qué se había perdido el pueblo, hermanos? Por falta de conocimiento. Por eso les estoy invitando a que lean el 30, 31 y 32 de Segunda de Crónicas, para que sepan de lo que estamos hablando. Amén. Significaba el incienso ardiendo. El descuido de la adoración de Dios fue la causa de las calamidades bajo las cuales cayeron. Fíjense, el descuido de la adoración de Dios fue la causa de las calamidades bajo las cuales cayeron. ¿Cómo estaba el pueblo? En una ruina espiritual total, hermanos. En esa ruina espiritual es lo que Dios no quiere que en su iglesia haya, hermanos. ¿Ven cómo vamos acomodando las cosas y cómo vamos viendo de qué manera Dios cuida a su iglesia? Por eso dice la palabra que el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y aquí está el pensamiento y aquí está el corazón, aquí está mi atención, aquí lo voy a llevar a cabo. No entiendo mucho de los holocaustos porque la mera verdad, qué flojera, qué hueva hacer esto. Y empiezan a poner un chorro de pretextos para no hacerlo. ¿Ustedes creen que nosotros nacimos sabiendo? Y cuando llegamos a Dios, no hombre, todo fue tan fluido que qué barbaridad, lo supimos de inmediato. No, hermanitos, más de 40 años tenemos en el ministerio, más de 40 años tenemos trabajando en la obra de Dios, pero todo ha sido un proceso de estar unidos a Él y no descuidar nuestra vida. Si no estuviéramos peor de enfangados, hermanos. Amén. El Señor solo puede preparar el corazón del hombre para la santidad vital. Cuando se hace mucho bien, en poco tiempo la gloria debe de ser atribuida a Él. Y se regocijarán en ello todos los que le aman a Él o a las almas de los hombres. Los que hacen una buena obra, aprendamos a hacerla bien. ¿Insistir será una obra buena? Sí, hermanos. Insistimos. ¿En qué? ¿En que lean? ¿En que oren? ¿En que tengan devocionales familiares? A lo mejor Acaz no tuvo esa encomienda con su familia. Y a Dios gracias, la misericordia de Dios es grande. Y Ezequías tomó lo que su papá no tomó, la responsabilidad. ¿Y cuántos padres aquí habemos que tomamos la responsabilidad para hacer las cosas correctamente y guiar a nuestra familia hacia las cosas de Dios? O dejamos que nuestros hijos, dicen que son los niños los que gobiernan ahora. Si pegamos, porque nos van a acusar con los derechos humanos. Que si nos contestan, tenemos que agachar la cabeza. Pero no es lo que Dios nos manda, hermanos. Nos habla que con la vara se corrige. Con el ejemplo, hermanos, también se predica. Y estar al cuidado de la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia. Es que ya crecieron y se hicieron, y es que luchamos mucho tiempo. Sí, mi hermano, pero Dios, hermanos, no es el Dios que te descuida, es el Dios que te cuida, es el Dios que te provee y es el Dios que te da sabiduría para guiar a tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí había pasado un descuido que habían dejado de hacer todo lo que se tenía que hacer, todo lo que honraba a Dios en ese tiempo, ¿verdad? Se había dejado de hacer. Pero entonces, ¿qué pasó? Tuvo que hacer Ezequías ese primer paso y contar con gente. ¿Con cuántos contamos hoy para hacer lo que Dios quiere, hermanos? Eso es lo importante, contar con los que Dios... Es que yo la mera verdad, yo ni me meto, mejor así por encimita, superficial, a medias. A medias no es de Dios, hermanos. O es todo o es nada.
Tan pronto como Ezequías supo que el templo estaba listo, no perdió tiempo. Hizo expiación por los pecados del reinado pasado. O sea, pidió perdón e hizo holocaustos, hizo expiación por todo lo malo que habían hecho en el pasado. Para que esta nueva generación o los que estaban ahí nuevamente, hermanos, empezaran de cero. ¿No era una bendición grande? ¿Cómo fue Jesús? Y las cosas viejas pasaron, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No guarda, sino que desecha todo el pasado y hace las cosas nuevas, ¿verdad? Hizo expiación por todos los pecados del reino pasado. No bastó con lamentarse y dejar los pecados. Híjole, no, pues el pueblo está de terror. Me lamento grandemente por ellos, pero pues no hay cosa que hacer. Se activó como tiene que hacer en nuestra vida, activarnos. No podemos continuar siendo las mismas personas del pasado, porque Dios es un Dios que transforma y hace diferente nuestras vidas. Amén. Por eso estaban como estaban. Por eso, y será un orgullo poder decir, pues por eso estamos como estamos. Por eso dejamos de ser, acudir, orar, no corro, no grito, no empujo, no oro, no leo, no voy a la iglesia. ¿Será una herramienta para nosotros que nos va a ayudar a hacerlo, hermanos? Jamás. Por eso aquí, Ezequías inmediatamente que supo que estaba listo el templo, empezó a hacer expiación por los pecados del reinado pasado. No bastó con lamentarse y dejar los pecados, llevaron una ofrenda por el pecado. Nuestro arrepentimiento y reforma no obtendrá perdón, sino en Cristo y por Él, que fue hecho pecado. Esto es ofrenda por nuestros pecados. Y Él se ofreció para nosotros, hermanos, para poder tener salvación y vida eterna. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la gracia, a la misericordia y al sacrificio que hizo Jesús, tenemos entrada al santuario. Amén. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Los levitas cantaban mientras las ofrendas estaban en el altar. La tristeza por el pecado no debe de evitar que alabemos a Dios. ¿Debe de evitar? A mí me causa mucha situación ver que a la hora de cantar, nadie aquí canta bonito, ¿o sí? No cantamos, pues no, pero ¿cómo cantamos de aquí? ¿Cómo lo hacemos? Con todo nuestro corazón, y era una manera de poder darle honra al Señor. Cantaban, sonaban las trompetas, sonaban el salterio, el arpa, para la alabanza del Señor. ¿Dios la escucha? Sí, hermanos, porque no la cantamos para nosotros mismos. Hay quienes a veces hacen, o hay quienes hacen mímica. ¿Ustedes creen que Dios no conoce nuestro corazón? ¿Dios vino por mímicos? ¿O porque aquí salga? ¿Verdad que sí? Oiga, hermana, usted está espiando a los... No, no los espío, hermano. Créanme que no. El primero que nos ve, ¿quién creen que es? Dice que no nos podemos ocultar. Si nos fuéramos arriba del monte, por allá estaríamos y allá nos vería. Si estuviéramos abajo de la tierra, de igual manera. Si nos fuéramos a lo ancho del mar, ahí estaría también Él. O sea, no hay manera de cómo escondernos de la presencia de Dios. Y mucho menos es que el corazón está dentro y nadie lo ve, pero Él sí lo escudriña. Y Él sí lo conoce, porque es su omnisciencia que todo lo conoce y que está presente en todo lugar, su omnipresencia. Amén.
Entonces los levitas cantaban mientras las ofrendas estaban en el altar. La tristeza por el pecado no debe de evitar que alabemos a Dios. El rey y la congregación dieron su aprobación a todo lo que se hizo. Ya está todo preparado, ya está todo listo. Ya es el tiempo de que vengas a adorar a Dios. Ya es el tiempo porque vengas a escuchar la palabra. Y los sacerdotes se prepararon y los levitas lo hicieron. Y el pueblo se le convocó y el pueblo acudió. Indudablemente que Dios levanta a hombres y a mujeres para restaurar la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Pero hay que seguir instrucciones, ¿verdad? Porque si no viene la decadencia como la que estamos viendo que pasó en el pueblo de Dios, ¿verdad? El rey y la congregación dieron su aprobación y todo lo que se hizo. No basta que nosotros estemos donde se adora a Dios, si no adoramos con el corazón. Debemos de ofrecer nuestros sacrificios espirituales de alabanza y de acción de gracias, dedicándonos nosotros mismos y todo lo que tenemos como sacrificio, aceptable para el Padre, solo a través del Redentor. Ezequías tuvo una relación personal y creciente con Dios. Desarrolló una poderosa vida de oración. Por eso los resultados se dieron. Un corazón dispuesto, un corazón que seguía a Dios. Sí, hermanos. Y los voy a invitar ahí que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, y donde vamos a ver cómo habla ahí la escritura de este hombre. Fíjese bien, ahí ya tenemos todos. Segunda de Reyes 18. Dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años, que fue lo que leímos en Segunda de Crónicas 29, y el nombre de su madre fue Abib, hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, ¿qué hacía? Prosperaba, ¿verdad? Él se rebeló contra el rey de Asiria, pero ahí lo vamos a dejar. Todo lo que hacía él prosperaba. ¿Qué vimos en Usías la semana pasada? Que todo lo que hacía, cuando estaba con Dios, prosperaba. ¿Cómo quieres estar? ¿Limitado a ti o prosperado en Dios? ¿O creer que tú, a través de tus propias fuerzas, vas a salir adelante? Estás limitado. Pero cuando estamos en Él, somos prosperados, hermanos. Y dice que no hubo otro rey, ¿verdad? Y también hace mención cuando David, a Salomón lo pone como rico. Este también fue otro ricote, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero que sin embargo, hermanos, las riquezas tuvieron una parte aquí en todo esto, ¿sí? Porque las enseñó a quien no debía de enseñárselas, ¿verdad? Y a veces nosotros las riquezas que tenemos no pueden ser monetarias, porque aquí, a ver, preséntenme al millonario que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí somos una iglesia humilde, hermanos, bastada y sobrada solamente en Dios, solamente en Él, ¿verdad? No pretendemos ser los millonarios para que nos secuestren,
ni andar presumiendo para que nos vayan y nos secuestren, porque ni lo tenemos. Nos van a regresar porque no tenemos con qué pagar la deuda, ¿verdad? Que nos van a querer sacar a nuestra familia, ¿no? Por eso cuando les hablen por teléfono y les digan, los tengo aquí secuestrados, pues síguelo teniendo, porque no lo puedo sacar. Nos los regresan, hermanos. Hermanitos, vuelvo a hacer la invitación como lo hizo Ezequías. Restaurar nuestra vida delante de Dios, en atención, no en venir y dormirnos. Yo sé que el Dalai que puede uno dar, les cae a todo dar en esta hora y pueden echar sus cabezazos, pero estemos alertas, porque el pueblo se perdió también por dormitar, hermanos, por no estar atento. ¿Se durmió el pueblo? Sí se durmió, hermanos, porque una gente despierta está atenta. O los pensamientos que llegamos a tener nos pueden llevar muy lejos, hermanos, y podemos estar en un cuerpo presente, pero ausentes, hermanos, en nuestra atención y en nuestro corazón. Así es que por eso el pueblo tuvo que ser invitado a que nuevamente se hiciera una limpieza en el lugar. ¿Para qué razón? Para que pudiera ser invitado el pueblo a llevar a cabo en su vida una relación con Dios. ¿Se puede olvidar? Se puede olvidar. El pueblo de Dios lo olvidó, ¿sí? Y no siguió por muchos años lo que debía de haber llevado. Hoy en este día, hermanos, yo no sé cuántos nos hemos olvidado de Dios. Estoy presente, pero estoy ausente, o estoy sin querer así, dormito a veces y no pongo atención debida a todo lo que debo de tener. Es cuando más atención debemos de tener, hermanos. Es cuando más atención debemos de tener. ¿Saben que la palabra es la que nos va a dar vida? Entonces hay que poner mucha atención, porque ¿de qué se trató? Dice allá en nuestro discipulado del viernes que mucha gente dice que tenemos mente de teflón y que por lo tanto no podemos dejar guardada la palabra aquí. ¿Ustedes creen que Dios hizo mentes de teflones? Más bien mentes perezosas, que no queremos aprenderla. Eso es lo que pasa. Pero como hay el teflón, venga sobre el teflón. No, hermanitos. Aquí Dios hizo mentes privilegiadas. Dijimos, ¿qué les dará a otros más que a otros, hermanos? No, hermanos, la dosis es la misma. El problema es cómo la desarrollamos cada quien. O para lo malo, o para lo bueno, o para la obediencia, o para la desobediencia. Pero aquí está una mente privilegiada en la vida de cada uno de ustedes. Pongámosla y pongámoslas en práctica para poder llevar a cabo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. ¿Quedó clara la palabra? Capítulo 30 y 32, pero el próximo vamos a ver lo de la Pascua. ¿Les parece bien? Hoy vimos la renovación del culto, hermanos, con los sacerdotes y con los levitas, ¿verdad? Y ya ha invitado al pueblo a limpiar absolutamente todo. Hoy vamos a ver que también fue invitado hasta el pueblo de Israel, porque aquí estamos hablando del pueblo de Judá, ¿verdad? Acuérdense que se dividieron por los malos entendidos que siempre hay, se dividen las cosas. Dios une, hermanos, y Ezequías quiso unir al pueblo, ¿verdad? Para que vinieran, porque también ellos se habían apartado totalmente de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos vamos con esta palabra que hoy Dios nos dio, de tal manera que nos acerquemos a Él? De tal manera que busquemos. Los servicios que hacemos aquí no es para matar el tiempo, hermanitos. Créanme que lo hacemos para que cada uno de nosotros tomemos conciencia y seamos edificados a través de su palabra. Los jueves en Mujeres a las 5 de la tarde, los viernes discipulado, oración, los domingos 9 de la mañana varones, escuela dominical, y a las 12 el servicio. Pero como algunos no quieren tomar, ¿saben que la escuela dominical es la columna vertebral, hermanos? Y lo volvemos a repetir. Dios no me va a dañar por repetir.
Dios me va a dañar por lo que no dije. Me va a decir, no lo dijiste. Entonces yo soy una vocera de parte de Dios, que yo nada más repito lo que hay. Al final el libre albedrío está, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y nosotros elegimos, en la elección está la libertad, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros vimos lo que puede pasar con un pueblo, hermanos, que se distrae y que se acaba la comunión con Dios. ¿Vimos lo que puede pasar? Sí, sí puede pasar. Y nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Queremos ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? A ver, levante la mano. ¿De veras quieren ir al cielo? ¿De verdad? Fíjense, quieren ir al cielo, queremos ir al cielo, pero no leo, no oro, no asisto, ¿verdad? Y no hago de las cosas que Dios me dice. Y queremos participar de ellas, hermanos. Allá va a ser oración, va a ser cánticos, va a ser ver a Jesús día y noche y estarlo alabando todos los días, ¿verdad? Ahí ya no habrá más llanto ni más dolor. ¿Te estás preparando para eso? ¿O te estás preparando para seguir viviendo aquí? Porque lo que es de aquí, ¿a dónde venimos a parar, hermanos? ¿De dónde fuimos tomados? De la tierra. Entonces lo que es de aquí, aquí se queda. Y lo que es de allá, se va con él. Así es que, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos ir? Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Y, Señor, que esta palabra haya quedado en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que en esta tarde, Señor, esta palabra haga el cometido en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por hacernos este recordatorio, Señor, a través de lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel, Señor, y perderse, Señor, de tantos años, Señor, de no estar ligados a ti, Señor, de no estar bendecidos a través de la palabra, Señor, a través de ofrecer todo lo que se tenía que ofrecer en esos cultos que se hacían, Señor. Hoy, por lo tanto, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, porque eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que esto continúe en la vida de nosotros, Señor, que nos acerquemos más a ti, que tengamos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón dispuestos, Señor, para recibir esta palabra, esta enseñanza que hoy nos diste, Señor, y que no descuidemos algo tan grande, Señor, como la salvación que nos has dado, Señor. Hoy te pido de manera muy especial porque tomes cada uno de mis hermanos, Señor, que hagas tu obra perfecta y completa en cada uno de ellos. Tú mejor que nadie, Señor, conoces las necesidades que hay. Tú mejor que nadie, Señor, conoces el sistema de vida que tienen, Señor. Hoy los pongo delante de tu divina presencia, Señor, y te pido, Señor, como esta obra que hizo Ezequías, Señor. Una obra rápida, inmediata, que inmediatamente empezó, Señor, a trabajar para que el pueblo, Señor, y para que los sacerdotes y los levitas, Señor, empezaran a fungir, Señor, como lo que debían de ser. Hoy te pido, Señor, a cada líder de aquí de la iglesia, Señor, que también transformas cada día nuestras vidas, Señor, y nos hagas entendidos, Señor, y nos hagas, Señor, hacer las cosas que tú tienes para nosotros, Padre. Y te pedimos, Señor, por la iglesia también, Padre, porque también sea una iglesia obediente, Señor. Como cada líder de los que estamos aquí, haznos obedientes. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor. No queremos deshonrarte, Señor, con nuestra desobediencia ni con nuestra indiferencia, Señor, sino queremos honrarte con esa obediencia, con eso de estar al tanto, Señor, de las cosas tuyas, Padre. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, y que en esta tarde, Señor, tu nombre sea glorificado sobre la vida de cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, redarguya, que esta palabra trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que la podamos poner por obra, Señor, antes que vengan los malos días en los cuales no hallemos contentamiento, Señor. Ayúdanos y prospera nuestra vida, Señor. Quita todo aquel distractor, Señor, que nos mantenga, Señor, en esta parte distraído, Señor. Ayúdanos para vencer, Señor, y poder hacer las cosas como tú quieres. En ese nombre que es por sobre todo nombre te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y gracias por tu palabra, Señor,
que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Que esto haga tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro, vamos en inicio de semana, Señor. Ve tú a lo largo de la semana con nosotros, Señor. Todo aquello, Señor, que nos distraiga y que nos quite de caminar en ti, Señor, lo desechamos en esta hora. Y permítenos ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén.